Buenas tardes, es 20 de febrero del 2013. Vamos a hacer un repaso breve de las indicaciones o contenidos principales que pueden entrar en el examen de esta segunda evaluación. Bueno, en el ámbito científico-tecnológico, como sabemos, aparecen tres asignaturas y voy a ir comentando los contenidos que considero más importantes para esta segunda evaluación. En el caso de la asignatura de matemáticas, debemos conocer el punto, la recta y el plano, tipos de recta en función de su posición relativa. Saber, por ejemplo, que el punto es un elemento geométrico adimensional, que carece de longitud, anchura y profundidad, que la recta sería la sucesión infinita de puntos y en un plano pueden aparecer contenidos de distintos puntos y rectas. Las rectas en función de su posición relativa, pues vamos a distinguir rectas secantes, si se cortan o cruzan en un determinado punto, y en función del punto de cruce y si las rectas se cruzan y forman ángulos rectos, serán perpendiculares, si no serán oblicuas, y si no llegan a cortarse en ningún punto, hablaremos de rectas paralelas. También hablaremos de rectas coincidentes si coinciden en todos los puntos. Hay que saber también la clasificación de los ángulos, los tipos de ángulo, el lugar geométrico, es decir, por ejemplo, conocer bisectriz, mediatriz, saber que la mediatriz de un segmento es la recta perpendicular a dicho segmento, que es trazada por su punto medio, es que además es el lugar geométrico de los puntos que equidistan de los puntos fijos. Debemos conocer también los elementos de un polígono regular, como pueden ser las diagonales de un polígono, el vértice, que sería el punto donde se unen los lados serían cada uno de los segmentos que limitan el polígono, o la apotema, que sería la distancia entre el centro del polígono y el punto medio de cualquiera de sus lados. Debemos conocer también los tipos de triángulos que existen, saber un poco los elementos que forman parte de la circunferencia del círculo, saber calcular perímetros y áreas de figuras como triángulos, rombos, teniendo en cuenta que tiene una diagonal mayor y menor, un polígono regular del círculo y una corona circular, es decir, para calcular el área de una corona circular sería el área del círculo de fuera menos el área del círculo de dentro, o lo que es lo mismo, pi por r mayúscula al cuadrado menos r minúscula al cuadrado, siendo los radios entre paréntesis, ya que hemos sacado factor común a pi. También debemos conocer la escala. Podemos tener un problemilla de escala en el que tendremos que tener en cuenta la distancia real, la distancia en el mapa y las unidades que nos dan. Es decir, tendremos que pasar los datos en la misma unidad. El teorema de Pitágoras, bueno, debemos saber que es una igualdad que relaciona las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo y dice que el cuadrado del lado opuesto al ángulo recto, es decir, la hipotenusa, es igual a la suma de los catetos de sus otros lados, a la suma de los cuadrados de sus otros lados, que serían los catetos. Bueno, el teorema de Pitágoras nos puede servir para hallar diagonales de un cuadrado o de un rectángulo. También para saber si nos dan las dimensiones de un triángulo, si nos dicen cuánto miden sus lados, saber si se trata de un triángulo rectángulo o no, en función de que cumplan el teorema de Pitágoras, es decir, si la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos al cuadrado,
se tratará de cumplirá el teorema de Pitágoras y por lo tanto se tratará de un triángulo rectángulo, si no, no. Saber en qué consiste el teorema de Tales, la semejanza, es decir, si tenemos, por ejemplo, rectángulos, saber si dos rectángulos son semejantes en función de lo que midan sus lados, saber calcular la razón de semejanza, también el teorema del cateto y de la altura, y debemos conocer las principales áreas y volúmenes, como puede ser la del cilindro, la del cono, la del octoedro, la de la esfera. Es decir, podríamos pedir calcular el área y el volumen de un cono si nos dan el radio de la base y la altura. Nos faltaría un dato por calcular, que sería la generatriz, que la calcularíamos por Pitágoras, y con ello pues hallaríamos el área de la base y el área lateral. Al sumarlas hallaríamos el área total y el volumen sería 1/3 del área de la base por la altura. Respecto a la parte de ciencias, bueno, debemos conocer la definición y las unidades de energía, el principio de conservación de la energía mecánica, que dice que la energía se destruye pero no se transforma de unas formas en otras, diferenciar las energías renovables de las no renovables, conocer las energías tradicionales y las energías alternativas, pues, por ejemplo, conocer el carbón, la biomasa, saber en qué consiste la ley de Coulomb y problemas en el que nos den dos cargas con el mismo distinto signo y tengamos que hallar la fuerza de atracción o de repulsión entre ambas cargas. Si son del mismo signo, se repelen, y si son de distintos signos, se atraen. Conocer los conductores y aislantes, los principales elementos de un circuito eléctrico, también debemos saberlos. Por ejemplo, saber que un interruptor permite abrir o cerrar el circuito. Saber también en qué consiste la corriente o intensidad eléctrica, conocer el movimiento rectilíneo uniforme, que tiene velocidad constante pero carece de aceleración, la aceleración es cero, y su diferencia respecto al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que tiene una aceleración constante. Bueno, debemos conocer las principales fórmulas que nos indican la velocidad y el espacio recorrido para poder enfrentarnos a un problema. Saber cuál es la diferencia entre peso y masa. La masa es la cantidad de materia de un cuerpo, mientras que el peso es una fuerza en la que interviene la masa de ese cuerpo y la gravedad. Conocer los principios de Newton, diferenciar y conocer algunos recursos renovables y otros no renovables. Debemos conocer también la gestión sostenible de los recursos hídricos, usos consumtivos y no consumtivos, la potabilización del agua, conocer las etapas que tienen lugar en las plantas potabilizadoras, conocer las reglas de las 3R, es decir, la gestión de los residuos. Bueno, en la parte de tecnología deberíamos conocer los elementos básicos de la imagen, conocer en qué consiste la perspectiva, saber qué es el arte de dibujar para recrear el volumen en la posición relativa de los objetos, saber en qué consiste el sistema axonométrico, saber que se usa para representar en perspectiva los cuerpos tridimensionales, tomando como referencia tres ejes, X, Y Z, que forman ángulos distintos. Bueno,
conocer la diferencia entre escala gráfica y escala numérica. La escala gráfica sería el conjunto de rectas divididas en un número de partes iguales, con indicación de la medida correspondiente. Conocer algunos los materiales de construcción, por ejemplo, rocas que sean empleadas para la construcción, como el mármol, el granito, la pizarra, las arenas y gravas. Conocer los elementos fundamentales que intervienen en la cotación de una pieza, como las líneas de cota, las líneas auxiliares o de referencia, las cifras o números de cota que se van a corresponder con las medidas reales del objeto, no con las del dibujo. Bueno, pues también conocer los criterios o normas que hacen tener en cuenta que han de tenerse en cuenta para una construcción sostenible, es decir, dentro de los materiales de construcción. Debemos tener también en cuenta, entre los contenidos correspondientes a los materiales de construcción, debemos tener en cuenta los criterios que hacen una construcción sostenible, dar prioridad al reciclaje, fomentar la utilización de productos de energías renovables, incidir en el proceso de selección de materiales, evitando las emisiones contaminantes, reducir los residuos, realizar un estudio de impacto ambiental, evitar construir áreas urbanas con alta densidad de edificios, limitar la expansión del suelo urbano, es decir, llevar a cabo una urbanización de una manera respetuosa con el entorno que habitamos. Bueno, estos son algunos de los contenidos que aparecen en esta segunda evaluación. Son unas orientaciones de cara al examen, pero no quiere decir que no debáis estudiar el resto de contenidos, que también son importantes. Con esto me despido. Hasta la próxima tutoría. Hasta luego.